Hola, te saluda Mishayo. Hoy te presento una historia de terror, la guerra civil del infierno, la batalla por Dis. Desperté con un jadeo repentino. Mis ojos se abrieron de golpe mientras se ajustaban lentamente a mis nuevos alrededores. Sentía un calor sofocante y luchaba por moverme. Pronto me di cuenta de que estaba acostado sobre una roca dura y fundida, mirando hacia arriba, hacia un cielo rojo sangre. Todo mi cuerpo dolía, y cada movimiento era una agonía, pero finalmente pude levantar un brazo, y luego el otro, levantando lentamente las manos hasta mi rostro para poder tocarme las mejillas. No podía explicarlo, pero mi piel estaba helada, aunque la temperatura era abrasadoramente caliente. Y de repente, mis oídos se llenaron con una cacofonía de sonidos, gritos, alaridos, rugidos animales, disparos y el tintineo de metal contra metal. Había despertado en medio del caos, y mis instintos me decían que estaba en peligro mortal. Usé mis manos para empujarme hacia arriba desde la superficie rocosa, pero mi cabeza daba vueltas y me sentía mareado. Y de repente, me di cuenta de que había dos figuras paradas sobre mí. No podía enfocar sus rostros en ese momento, pero podía escuchar sus voces mientras hablaban. «Carne fresca para el ejército de Minos», dijo el primero. Esta voz era profunda, pero podía decir que era una mujer. «Vamos, soldado, de pie», dijo la segunda voz, ronca y masculina. El hombre no identificado extendió su mano para ayudarme a levantar. Me detuve por un momento, sintiéndome vacilante, ya que naturalmente no confiaba en este extraño. Pero al final acepté su ayuda, colocando mi mano en la suya. La palma del hombre misterioso estaba helada, pero su agarre era firme, y pronto me levanté sobre mis pies. Mis piernas temblaron por un momento antes de estabilizarme. Luego miré al hombre que me había ayudado a levantarme, notando su rostro marcado y curtido y la mirada fría en sus ojos sin emoción. Llevaba un uniforme gris andrajoso, que parecía sacado de un museo, y sostenía un machete oxidado, pero aún afilado en su otra mano. Reconocí a un guerrero experimentado cuando lo vi, pero el soldado no habló. En lugar de eso me miró con desconfianza, y tal vez desprecio. Rompí el contacto visual con él, mirando en cambio a la mujer que estaba a su derecha. Ella era más pequeña y delgada que su compañero masculino, pero no menos intimidante en apariencia. Su cabello oscuro era corto y su uniforme era un conjunto de camuflaje más moderno. Llevaba una ballesta sobre un hombro con flechas adjuntas a su cinturón de utilidades. Noté que había una chispa en sus ojos que faltaba en su compañero masculino, y tenía una sonrisa delgada en su rostro mientras me miraba de arriba abajo. «Bueno, no es el mejor recluta que hemos visto», proclamó sarcásticamente, «pero supongo que necesitamos a cada hombre que podamos conseguir». «Sí», respondió el hombre con vacilación. «Bueno, será mejor que lo equipemos, armemos y preparemos». Había mantenido mi lengua hasta ese momento, pero no pude hacerlo más, ya que abrí mis labios resecos y prácticamente escupí mis palabras. «Disculpen, ¿podrían explicarme qué demonios está pasando y dónde diablos estoy?» Ambos me miraron como si fuera un estúpido, y la mujer sonrió con desdén mientras respondía: «Interesante lección de palabras, amigo. ¿Por qué no echas un vistazo al horizonte?» Lo hice, girando lentamente la cabeza y posando mis ojos en una escena de absoluto horror. Los tres estábamos de pie sobre una colina estéril de roca fundida, mirando hacia una ciudad en llamas bajo un cielo rojo sangre. En el lejano horizonte occidental vi un cuerpo de agua oscuro que rodeaba el paisaje urbano y noté los barcos de guerra anclados en la costa. La ciudad en sí era vasta, extendiéndose por millas en todas direcciones. Las estructuras parecían medievales en diseño, consistiendo en casas de piedras, callejones estrechos, altas torres de campanario y baluartes defensivos. Al norte se encontraba una gran torre de hierro negro, de cientos de pies de altura y rodeada por gruesos y altos muros con muchas torretas. La enorme fortaleza estaba en el centro de la ciudad y dominaba el horizonte, pero las estrechas calles y los edificios más pequeños debajo de ella estaban en un estado de caos, mientras las estructuras ardían y miles de almas libraban batallas campales en las plazas y por los callejones, llenando el aire denso con sus gritos de guerra y alaridos. Me quedé allí en la ladera por un largo momento, asombrado, mientras observaba la vasta batalla urbana desarrollarse en cientos de pequeños enfrentamientos. No era ajeno al combate, pero esta zona de batalla me era desconocida,
apareciendo como ninguna ciudad devastada por la guerra que haya visto. Todo parecía irreal, y me dije a mí mismo que debía haber una explicación lógica. Todavía creía esto hasta que vi a la bestia emerger de las aguas oscuras, su cabeza con cuernos y horrible mandíbula surgiendo por encima de la superficie, seguida pronto por su enorme cuerpo adornado con armadura de acero pesado. La bestia rugió mientras salía del agua y pisaba el muelle, sus pesados cascos agrietando el suelo al avanzar. La bestia estaba afortunadamente a cierta distancia de nosotros, pero podía ver su forma completa, notando cómo el monstruo se alzaba sobre el puerto y los edificios debajo de él. Cada aspecto de la bestia era aterrador, desde su cuerpo semejante a un minotauro, su cabeza cornuda, ojos rojos ardientes y mandíbula llena de dientes afilados como navajas. Y cuando rugió, el sonido infernal se propagó por el vasto espacio y me heló hasta los huesos. En un instante, el minotauro desvainó una espada de fuego y avanzó por las calles de la ciudad, aplastando casas bajo sus enormes pezuñas mientras avanzaba. Y entonces comenzó a atacar a la gente en las calles, despedazando las pequeñas figuras con facilidad, mientras rugía con furia sangrienta. Parecía que nada podía detener al gigante demonio devastador, pero las figuras del tamaño de un hombre contraatacaron de la manera más extraordinaria, ya que docenas de atacantes saltaron a las patas de cabra del demonio y comenzaron a trepar hacia arriba. Pronto, cubrieron la bestia, mientras se extendían por todo su poderoso cuerpo. El demonio reaccionó con furia, arrancando a los atacantes de sus patas, brazos y pecho, antes de partirlos en dos o lanzarlos contra paredes de piedra. Pero los atacantes seguían llegando, y antes de mucho tiempo, había cientos de ellos cubriendo al furioso demonio, apuñalándolo con espadas cortas y machetes. La bestia no pudo matar a todos sus atacantes, y pronto fue superada, sangrando por 1000 cortes mientras caía lentamente, sus rugidos desvaneciéndose mientras su enorme cuerpo colapsaba pesadamente en el suelo. Los atacantes sobrevivientes que evitaron ser aplastados vitorearon triunfantes mientras terminaban su mortal asalto. «¿Qué carajos?», dije entre dientes. «Bienvenido a la fiesta. Es algo, ¿verdad?», dijo la mujer, mientras se acercaba a mi lado. Me giré bruscamente, mirando su rostro sonriente, antes de volverme para ver a los ojos inexpresivos de su compañero masculino. «¿Dónde estamos?», pregunté con labios temblorosos. «Tenías razón la primera vez», respondió la mujer. «Esto es el infierno. Más específicamente, violencia. El quinto círculo. La ciudad de Dis». Mi mandíbula cayó y mi sangre se heló. Esperaba que estuviera bromeando, pero cuando miré al hombre, él asintió firmemente para confirmar. Me quedé literalmente sin palabras. Mi mente corría mientras trataba desesperadamente de darle sentido a esta locura. Pero la mujer me sorprendió al acercarse y colocar su mano fría en mi hombro, antes de hablarme al oído con simpatía. «Es un gran ajuste, pero te ayudaremos a superarlo. Mi nombre es Isabel, por cierto». Giró su cabeza hacia su compañero antes de continuar. «Y ese idiota de allí es Sebastián». Asentí nerviosamente, sintiendo que las presentaciones traían algo de normalidad a esta situación de lo más insana. Hola, soy Jacob», respondí nerviosamente. «Encantada de conocerte, Jacob», dijo Isabel, con una media sonrisa mientras quitaba su mano de mi hombro. «Vamos, te equiparemos y te mostraremos cómo funcionan las cosas por aquí». Isabel y Sebastián me dieron la espalda y comenzaron a caminar colina abajo, presumiblemente esperando que los siguiera. Vacilé por un momento, mirando la ciudad en llamas y viendo el cuerpo del demonio mutilado, pero para mi horror, vi a otros 2 monstruos emerger de las aguas oscuras, repitiendo el asalto anterior mientras desvainaban espadas de fuego, rugiendo con furia mientras iban a la batalla contra la horda. Esta fue mi introducción a la batalla por Dis, una salvaje guerra civil por el control de la capital del infierno. Había tenido un vistazo del horror y el derramamiento de sangre, pero esto solo era el comienzo de mi odisea infernal. Seguía a mis nuevos compañeros colina abajo hacia la ciudad. Todavía estaba aturdido, incapaz de creer que algo de esto fuera real, y aún tenía la esperanza de estar experimentando una vívida pesadilla o una alucinación. Pero todos los detalles me persuadieron de lo contrario, desde el calor sofocante, los gritos escalofriantes y el hedor nauseabundo de carne quemada y muerte latente. Pero solo empeoró a medida que avanzábamos por el camino de tierra.
Vi las estacas clavadas en el suelo duro a ambos lados del camino, pero solo cuando nos acercamos me di cuenta de la horrible verdad. Cada estaca estaba adornada con una cabeza humana decapitada. Había docenas de cráneos empalados que se extendían por casi una milla. Todos estaban en diferentes estados de descomposición, pero noté cómo sus ojos permanecían abiertos y mirándonos, y sus bocas estaban atrapadas en gritos silenciosos. Mi mandíbula cayó y sentí una náusea creciente desde el fondo de mi estómago. Había pasado mucho tiempo en la línea del frente y había presenciado algunas atrocidades espantosas, pero esto era un acto de brutalidad medieval. No quería mirar los rostros de los hombres y mujeres muertos, pero no pude evitarlo, ya que estaba hipnotizado por el horror absoluto del espectáculo. Pero había algo más. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al mirar más de cerca, vi a las víctimas observándome mientras caminaba, sus ojos llenos de locura mientras intentaban mover sus labios ensangrentados para gritar. «Dios santo», grité consternado, deteniéndome en seco al hacerlo. Isabel se volvió hacia mí, frunciendo el ceño mientras ofrecía una explicación. «Desertores», dijo fríamente. «Minos y sus ejecutores no toleran la disidencia en las filas. No sientas lástima por ellos. Obtuvieron lo que merecían». Estaba impactado por su frialdad, pero también desconcertado. «Pero sus ojos se estaban moviendo», exclamé. «Estas personas aún están vivas». Isabel se encogió de hombros antes de responder. «Técnicamente hablando, todos ya estamos muertos. Obtienes un cuerpo físico cuando llegas aquí, pero solo uno. Te quemarán, mutilarán, te cortarán la cabeza, pero no hay liberación, no hay fin al dolor. Incluso si tu forma física deja de existir, tu alma condenada y descarnada aún habitará en este infierno, por toda la eternidad». Se detuvo brevemente, tal vez por efecto dramático, antes de continuar. «A veces puedes escuchar sus voces en el viento, risas locas y divagaciones insanas, el producto de mentes enajenadas». La miré fijamente durante un largo momento, un escalofrío recorriendo mi espalda, mientras las aterradoras implicaciones de sus palabras se hacían realidad. Luego, miré a Sebastián en desesperación, esperando alguna seguridad del hombre gigante de pocas palabras. Pero todo lo que recibí fue una mirada dura y una orden inflexible. «Necesitamos seguir moviéndonos», dijo severamente. No pensé que fuera prudente ir contra este veterano soldado, pero había llegado al límite de mi paciencia, experimentando una ardiente rebeldía mientras hablaba. «No», grité, «esto es una mierda. No daré un paso más hasta que ustedes me digan la verdad. ¿Qué diablos estamos haciendo aquí?» La respuesta de Sebastián me sorprendió, porque se echó a reír antes de hablar. «Estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, soldado, luchando en la guerra de alguien más». Me giré hacia Isabel con confusión, notando su expresión intensa mientras hablaba con urgencia. «Escucha, Jacob, solo lo explicaré una vez más. No tenemos tiempo para holgazanes, así que necesitas organizarte y empezar a aportar tu granito de arena. Esto es el infierno y estamos en guerra. Nuestro líder es Minos, el guardián del infierno y antiguo teniente de Lucifer. Minos sirvió mucho tiempo como reclutador para los ejércitos de Satanás, pero ya no más. Se ha rebelado contra el diablo, y ahora los 9 círculos están en un caos sangriento. Pero la política del infierno no nos importa. Estamos haciendo lo que los soldados siempre han hecho, luchando por nuestros camaradas y cuidándonos las espaldas». Negué con la cabeza, rompiendo el contacto visual con la mujer mientras volvía a mirar una de las cabezas decapitadas, enfocándome en sus ojos enloquecidos y observando cómo sus pupilas oscuras se dilataban. «¿Voy a terminar como él?», susurré temerosamente. «Podrías hacerlo», respondió Isabel con brutal honestidad. «Pero ese es el peor escenario. Créelo o no, aún hay un atisbo de esperanza para nosotros. Es una posibilidad remota, pero hay una salida». Noté la más mínima chispa en los ojos cansados de Isabel, y eso me dio esperanza. Quería preguntar más, pero ella me interrumpió antes de que pudiera hablar, diciendo: «Lo descubrirás a su debido tiempo, pero ahora mismo necesitamos regresar al campamento. No queremos esperar a que los ejecutores de Minos vengan a buscarnos. Créeme». Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a marchar rápidamente colina abajo con Sebastián a su lado. Eché un último vistazo a los cráneos montados antes de bajar la cabeza con vergüenza y disgusto, y luego continué siguiendo a mis compañeros, dándome cuenta de que ellos ofrecían mi mejor oportunidad de supervivencia en este mortífero infierno.
Estaba sudando profusamente cuando descendimos la colina, ya que la temperatura parecía aumentar cuanto más nos acercábamos al nivel del suelo, y el suelo sobre el que caminábamos estaba tan caliente que podía sentir las suelas de mis pies quemarse, incluso a través de las botas pesadas que aún llevaba. Pensé en comentar esto a mis compañeros, pero pronto lo reconsideré. Eventualmente llegamos a un gran campamento ubicado en las afueras de la vasta ciudad medieval. No me impresionó la base improvisada, que consistía en una colección de tiendas sucias y una multitud de soldados mal disciplinados que parecían desmotivados y exhaustos. Observé a la chusma que estaba de pie o sentada entre las tiendas, notando las expresiones vacías y muertas en sus rostros, mientras mantenían sus cabezas firmemente hacia abajo. Noté cómo sus uniformes, a menudo desgastados, eran una mezcla extraña de diferentes épocas de la historia, desde las túnicas y armaduras de bronce de los centuriones romanos hasta los modernos uniformes de combate camuflados. Supuse que estos hombres y algunas mujeres eran soldados que habían caído en batalla a lo largo de la historia, antes de ser enviado aquí al infierno. Esto me hizo reflexionar. En el poco tiempo desde mi llegada a Dis, había tenido poca oportunidad de considerar las circunstancias de mi muerte. Traté de recordar, pero encontré un vacío en mi memoria. Lo más probable es que hubiera muerto instantáneamente en combate, ya sea en un ataque con un explosivo improvisado o en un bombardeo de artillería. En un sentido, realmente no importaba cómo había terminado mi vida. Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que la guerra me quitara la vida. Pero, ¿por qué había terminado aquí, en las profundidades del infierno? Fui criado en la iglesia, pero hace mucho que había abandonado la fe. Aún así, en el fondo, creo que siempre supe que terminaría aquí. Había tratado de justificar mis acciones atroces, repitiendo la frase muy usada: cosas malas pasan en la guerra. Tal vez, algunas de las vidas que tomé estaban justificadas, soldados matando soldados en combate honorable, pero luego estaban los otros asesinatos, el derramamiento de sangre inocente. Mi mente volvió a ese día fatídico, la casa ardiendo ferozmente, mientras los pequeños cuerpos yacían en el césped en primer plano, sus ojos inocentes y sin vida, mirando hacia el cielo azul. Me sacudí de ese recuerdo mientras mi cuerpo temblaba. No deseaba revivir ese día, incluso si eso significaba enfrentar la aterradora realidad de la situación que me rodeaba. Aún así, incluso en medio de la masa de cuerpos sucios y sin lavar y miradas muertas, había nuevos horrores por presenciar. Vi un pozo sustancial en el borde del campamento y cometí el error de caminar hasta el borde y mirar hacia abajo. Dentro de la fosa larga y profunda había cientos, tal vez miles de cuerpos destrozados. No estaban muertos, por supuesto, sino desmembrados y mutilados más allá de la reparación. Algunos estaban partidos por la mitad, con sus intestinos colgando en una grotesca exhibición. Otros eran poco más que cabezas cortadas y muchos carecían de extremidades, pero todos parecían estar conscientes de su situación horrorífica, mirándome mientras gemían o suplicaban, todos pidiendo una liberación final de su sufrimiento, pero yo no tenía poder para ayudarlos. Isabel se acercó por detrás, haciéndome saltar mientras susurraba en mi oído. Los rechazados de Minos, explicó, soldados tan gravemente heridos que ya no pueden luchar. La trinchera será incendiada en las próximas horas, su carne se quemará hasta convertirse en cenizas mientras sus almas permanecen atrapadas aquí para siempre. Eso es lo que estamos tratando de evitar, Jacob. Me dejó junto al borde de la trinchera mientras intentaba procesar el horror. Noté cómo los soldados que eran capaces evitaban mirar dentro del pozo y no hacían nada para ayudar a sus antiguos camaradas heridos. Quizás era predecible que el infierno fuera un dominio cruel donde la compasión y la misericordia eran prácticamente inexistentes. Y no pasó mucho tiempo antes de que siguiera el ejemplo de mis compañeros, dándome la vuelta e ignorando los gemidos dolorosos de los condenados. Los tres pronto nos unimos a una larga fila de soldados esperando ser armados y equipados. Después de un tiempo, llegamos al frente de la fila, donde un armero de rostro cicatrizado con un parche negro cubriendo su ojo derecho ausente, nos asignó armas y armaduras sin comentar. Vi cómo a Sebastián le dieron un rifle antiguo de cerrojo, que parecía pertenecer a un museo, e Isabel recibió nuevos pernos para su ballesta y un afilado cuchillo Bowie, y el armero me dio una espada corta y un escudo circular. Miré mis armas asignadas con desconcierto, después de que nos apartaron de la fila. En vida, había sido un soldado del siglo XXI, luchando con un rifle de asalto,
un lanzamisiles de hombro o un dron controlado remotamente. Pero aquí, en Dis, esperaban que luchara con armas que podrían haber sido usadas en la batalla de Troya. ¿Qué diablos es esto?, le pregunté a Isabel. Ella sonrió antes de responder. Mira a tu alrededor, Jacob. Lo hice, notando como solo aproximadamente 1 de cada 5 soldados llevaba armas de fuego, la mayoría de ellos rifles o mosquetes obsoletos. La mayoría del resto del ejército heterogéneo estaba equipado con armas de mano, espadas, lanzas y arcos, y algunos de los presentes no llevaban armas en absoluto, y por lo tanto, presumiblemente se esperaba que lucharan con las manos desnudas. No lo entiendo, dije mientras sacudía la cabeza. Dis no tiene exactamente una industria armamentística próspera, explicó Isabel. Y además, ¿por qué Minos desperdiciaría sus mejores armas en escoria como nosotros? Somos carne de cañón, Jacob, aptos para nada mejor que ataques en oleadas humanas. La miré a los ojos, esperando que Isabel estuviera bromeando, pero mi mirada fue recibida por una fría mirada de piedra. Jesús, dije con desesperación, estamos totalmente jodidos. Probablemente, respondió Isabel con un asentimiento, pero esta no es nuestra primera vez. Quédate con Sebastián y conmigo y puede que sobrevivas a esto. Me consolé poco con sus palabras, pero tuve poco tiempo para reflexionar sobre ellas, porque un momento después, el estruendo de las trompetas resonó, ahogando cualquier otro sonido. No sabía qué significaba esto, pero pronto vi a miles de soldados ponerse de pie de repente y marchar hacia el centro del campamento. Seguí a la multitud y pronto llegamos a las ruinas de una pirámide de estilo maya ubicada en el medio del improvisado campamento militar. Vi a un oficial de pie en la cima de la pirámide, un comandante con bigote que vestía lo que parecía ser un uniforme de la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial. Paseó su mirada sin emoción sobre nosotros, los miles de soldados de infantería, mientras nos reuníamos y esperábamos sus órdenes, pero el general solo habló cuando las tropas se detuvieron. «¡Soldados de Dis!», exclamó con una voz atronadora que resonó en el vacío. «¡Soldados de Dis! Prepárense para honrar a nuestro glorioso líder, Minos, el Grande, rey del inframundo y liberador de los 9 círculos». Un aplauso a medias surgió de la multitud reunida mientras los soldados intentaban mostrar algo de entusiasmo. Mientras tanto, yo permanecía en silencio, con una asombrosa sorpresa, viendo cómo un gigante emergía de debajo del suelo y tomaba su lugar en la cima de la pirámide. El gigante humanoide tenía al menos 20 pies de altura, dominando visiblemente al temeroso general alemán que estaba a su lado. Tomaba la forma de un hombre enorme con ojos fríos y analíticos, pero lo que llamó mi atención fue la larga y gruesa cola de serpiente que se envolvía alrededor de su cuerpo, dándole a Minos la apariencia de un híbrido monstruoso entre hombre y serpiente. Me imaginé que podría usar su vasta cola de serpiente para aplastar un cuerpo humano, y la malicia en sus ojos me dijo que no dudaría en hacerlo. Noté cómo la multitud se quedó en silencio, mientras todos miraban a Minos con un temor reverente, todos esperando que nuestro líder hablara. Cuando finalmente lo hizo, su voz era atronadora y divina, probablemente resonando por millas en la ciudad devastada por la guerra. «Mis soldados, mis seguidores leales, mis hijos, nuestro momento finalmente ha llegado. Hemos sufrido miles de años de opresión, crueldad, codicia e incompetencia bajo el tirano Lucifer, pero no más. Hoy comenzamos nuestro viaje hacia la liberación, hacia un nuevo infierno que remodelaremos a nuestra imagen. Ustedes, hombres y mujeres valientes, jugarán un papel central en esta batalla. Esta compañía que tengo delante tendrá el honor de tomar la Torre de Hierro, el último reducto de Satanás en nuestra gran ciudad. Hoy, ustedes, guerreros heroicos, lograrán una victoria gloriosa, una que sellará su lugar en la historia del infierno por toda la eternidad». Sin duda, fue un discurso conmovedor, pero la llamada de Minos a la batalla produjo una respuesta tibia de las tropas reunidas, ya que surgieron algunos vítores a medias. Pero, por lo demás, hubo silencio. Parecía que la causa de Minos tenía poco atractivo para estos soldados condenados. Sin embargo, nuestro líder divino no parecía preocupado mientras descendía nuevamente al suelo, dejando a su general para completar nuestro informe previo a la batalla.
aunque, como resultó, el oficial tenía poco que decir sobre estrategia o tácticas. Muy bien, soldados, sus órdenes son simples. Avancen por la calle de las almas perdidas y eliminen toda oposición. Una vez que lleguen a la Torre de Hierro, tendrán que abrirse camino y asegurar cada nivel uno a la vez. Pero recuerden, quien sobreviva y asegure el piso superior será recompensado con una segunda oportunidad de vida. Esta frase final provocó el entusiasmo que le había faltado al discurso de Minos, ya que miles de soldados gritaron de emoción y alegría ante la perspectiva. Cuando los gritos se apagaron, me giré hacia Isabel en busca de una explicación. «Por esto estamos luchando», dijo con una sonrisa astuta. «Que se joda Minos y su loca rebelión, y que se joda Lucifer y este infierno. Si llegamos a la cima de esa torre, nos reencarnamos, volvemos a la tierra con un nuevo cuerpo, donde podemos empezar de nuevo. Eso es lo que cada uno de nosotros desea más que nada. Este es nuestro incentivo». Asentí con la cabeza, al fin comprendiendo. Esta guerra no se libraba por nosotros, pero presentaba una oportunidad única en la eternidad: escapar del infierno y regresar al plano mortal, donde podríamos corregir los errores que habíamos cometido durante nuestras primeras vidas. Esta era una causa por la que valía la pena luchar. Con nuestras órdenes dadas, nuestra compañía avanzó, dejando el campamento y avanzando hacia la ciudad. En verdad, éramos más como una turba que un ejército disciplinado, y no tenía idea de quién estaba al mando. En lugar de un avance ordenado, miles de soldados muertos armados, con una variedad de armas, se amontonaban por las estrechas avenidas y los callejones retorcidos de Dis, con el cielo carmesí sobre nosotros y el sonido de batallas distantes y gritos desincorporados en nuestros oídos. Continuamos nuestra invasión caótica, a pesar del calor sofocante, hasta que nuestra fuerza desorganizada atravesó una barricada, trepando sobre las barreras y pasando junto a una colección de criaturas orcoides extrañas, con piel gruesa y correosa. Había una docena en total, cada una enfrentando hacia adelante y manejando ametralladoras pesadas, apuntando hacia una avenida aparentemente vacía. Miré con sospecha a las feas y fuertemente armadas criaturas, susurrando al oído de Isabel una vez que las pasamos. «¿Cómo es que esos monstruos tienen armas pesadas?», pregunté. Juro que la mujer se estremeció antes de responder en voz baja. «Tienen su propósito, lo verás pronto». Poco después de cruzar la barricada, llegamos a lo que supuse era la mencionada calle de las almas perdidas, una amplia avenida con altas casas de piedra a cada lado. Miré hacia las ventanas oscurecidas y los altos tejados, pronto dándome cuenta de que éramos muy vulnerables a una emboscada, pero mis compañeros parecían despreocupados por esta amenaza potencial, y nuestro avance continuó sin cesar. Al final de la larga calle estaba nuestro objetivo, la llamada Torre de Hierro de Dis. La fea estructura metálica dominaba el horizonte, elevándose sobre todos los demás edificios y proyectando una vasta sombra sobre la vil calle. Noté cómo la torre estaba rodeada por un alto muro de piedra con gruesas puertas de metal que permanecían firmemente cerradas. No teníamos armas de asedio que pudiera ver, así que me quedé preguntándome cómo entraríamos. Pero este era un problema para más tarde, porque el infierno estaba a punto de desatarse en la calle. Me congelé cuando vi movimiento por el rabillo del ojo, girándome a tiempo para vislumbrar una sombra oscura cruzando el tejado sobre mí. Pronto hubo otros, sus figuras oscurecidas apareciendo en las ventanas a nuestro alrededor. Y entonces se disparó la primera flecha, su punta encendida para mayor efecto mortal. Solo pude mirar impotente cómo el proyectil golpeaba el pecho de un hombre frente a mí y prendía su cuerpo en llamas. El soldado gritó de agonía mientras las llamas lo envolvían, y muchas más flechas incendiarias pronto siguieron cuando los arqueros sombríos emergieron de las ventanas y tejados, disparando hacia nosotros como si fuéramos peces en un barril. «¡Emboscada!», se oyó el grito. Maldije, sin encontrar satisfacción en el hecho de que había predicho ese desarrollo. En cambio, preguntándome por qué diablos se había permitido que esto sucediera. Peor aún, no tenía medios para contraatacar y solo podía usar mi escudo para parar las flechas mientras me cubría. Vi a Isabel y Sebastián caer de rodillas, cínicamente pero de manera efectiva, usando los cuerpos en llamas de sus compañeros para cubrirse, mientras devolvían el fuego hacia los edificios.
Mis ojos escanearon la calle mientras veía a varios soldados derribados, sus cuerpos ardiendo ferozmente mientras se retorcían en total agonía sobre los adoquines. Algunos intentaron huir de regreso al campamento, y fue entonces cuando las ametralladoras comenzaron a disparar, sumándose al caos ruidoso mientras abatían a las tropas en retirada. Parecía que este era el propósito de los monstruos orcos que habíamos observado en la barricada. Su eliminación desesperada de los desertores significaba que solo teníamos dos opciones: quedarnos y morir, o luchar hacia adelante. Actué rápidamente, manteniéndome agachado mientras agarraba un rifle abandonado en la carretera, cargándolo y uniéndome a mis camaradas mientras disparaba hacia las ventanas superiores. Nuestra fuerza sufrió bajas horribles, pero por pura fuerza numérica logramos repeler el ataque, disparando a los arqueros hasta que todos cayeron o se retiraron. Solté un suspiro de alivio, pero había poco que celebrar, ya que docenas estaban quemados hasta quedar irreconocibles o acribillados por flechas. De cualquier manera, no había nada que pudiéramos hacer por ellos ahora, así que ignoramos sus gritos y seguimos adelante. El avance fue más cauteloso ahora, ya que los supervivientes del primer ataque estaban comprensiblemente paranoicos, mirando hacia las casas de piedra a cada lado, mientras esperábamos otro asalto en cualquier momento. Habíamos marchado unos cientos de metros, dejando atrás la carnicería y los soldados que gritaban mientras nos acercábamos a las fortificaciones que rodeaban la torre de hierro. El acercamiento parecía un poco demasiado fácil, pero inevitablemente estábamos caminando hacia otra trampa, aunque no una que pudiera haber predicho. ¡Cuidado!, gritó de repente Isabel. Ataque de arpías entrante. En pánico miré hacia el cielo rojo sangre, a tiempo para ver docenas de puntos negros surcando el aire. Criaturas aladas que se volvían más grandes a medida que descendían sobre nosotros. Nuestros oídos se llenaron con los chillidos agudos de las bestias infernales. Vi la primera oleada solo momentos antes de su asalto aéreo. Demonios alados rojos brillantes, con largas y afiladas garras y dientes parecidos a los de un cocodrilo, seguramente capaces de desgarrar carne. Levanté mi rifle, apuntando al primer atacante en mi mira, y notando la mirada depredadora en sus ojos ardientes. Luego disparé, sintiendo el retroceso contra mi hombro. Un segundo después, mi bala dio en el blanco, golpeando a la bestia alada en su torso y derribándola del aire. No tuve mucho tiempo para celebrar esta pequeña victoria, ya que docenas más de estas arpías asesinas descendieron sobre nuestra compañía en un ataque relámpago. Algunas fueron derribadas del aire, mientras que otras fueron cortadas con lanzas y espadas, pero muchas más alcanzaron nuestras filas, literalmente desgarrando a nuestros soldados en un ataque salvaje. Intenté en vano mantener mi ritmo de disparo hasta que inevitablemente se me acabaron las municiones. Luego, no pude hacer más que observar cómo se desarrollaba la masacre. Vi a hombres decapitados, levantados en el aire y desgarrados por las arpías luchadoras. Sus gritos llenaban el aire y la sangre corría por la calle. Uniéndome a los sobrevivientes, me apresuré hacia las fortificaciones delante de nosotros, reuniéndome con Isabel y Sebastián mientras organizábamos una última resistencia desesperada. «Necesitamos pasar al otro lado de ese muro», gritó Sebastián. «De lo contrario estamos muertos». «La puerta está cerrada», grité de vuelta. «¿Qué posibilidades tenemos?» «Solo espera», respondió Isabel, mientras simultáneamente derribaba una arpía atacante con una flecha de ballesta. «Minos tiene un truco más bajo la manga». Me pregunté a qué se refería, pero la respuesta pronto se hizo evidente. En el horizonte lejano, más allá del vuelo de arpías sedientas de sangre y sus víctimas desesperadas, aparecieron una, dos y luego tres bolas de fuego que se dirigían rápidamente en nuestra dirección, como si estuvieran guiadas por alguna fuerza invisible. «¡Al suelo!», gritó Isabel. No necesitaba que me lo dijeran dos veces, cayendo al suelo junto a mis compañeros mientras las bolas de fuego pasaban sobre nuestras cabezas. Una ola de calor y escombros nos envolvió, y el olor a carne y metal quemados llegó a mis fosas nasales. Una vez que el ataque terminó, levanté la cabeza y esperé a que el polvo se asentara antes de observar la escena de carnicería. El ataque de las bolas de fuego había destruido la puerta, derritiendo el hierro y creando un agujero lo suficientemente grande como para que pasara un pequeño ejército. Mientras tanto, todos los seres en las inmediaciones habían sido víctimas colaterales, con almas condenadas y arpías quemadas hasta las cenizas, en toda la zona de muerte. «Dios mío», exclamé, mientras lentamente me ponía de pie. Isabel y Sebastián habían sobrevivido, pero muchos otros no. Vi cuerpos rotos y carbonizados esparcidos por la calle. Muchos estaban más allá de cualquier ayuda. De hecho, estimé que habíamos perdido al menos a la mitad de nuestros soldados,
y muchos de los sobrevivientes tenían heridas graves o quemaduras agonizantes. Pero todos los que aún podían caminar seguirían adelante, porque sabían cuál era la alternativa. En cuanto a las arpías, muchas de ellas habían sido quemadas vivas, mientras que las sobrevivientes huían de regreso a los cielos rojo sangre. Sacudí la cabeza, mirando la puerta derretida y la torre dominante más allá. Este era nuestro objetivo, y un gran premio esperaba a quien pudiera llegar a la cima. Pero sentí un horrible presentimiento al mirar la fría y oscura estructura de metal, sintiendo que un gran mal habitaba dentro. Isabel seguramente captó mi aprensión, caminando hacia mi lado y colocando una mano firme sobre mi hombro. «Es jodidamente aterradora, ¿verdad?», declaró francamente. Sacudí la cabeza, sin saber cómo responder. Pensé que estaría mejor defendida. Dije finalmente. «No necesita estarlo», respondió Isabel fríamente. «El verdadero terror de la Torre de Hierro está dentro de sus muros». Me volví hacia ella, viendo un miedo en sus ojos que no había visto antes. Luego miré el siempre silencioso Sebastián, pero incluso su duro exterior parecía desmoronarse a la sombra de esta vil estructura. Respiré hondo antes de hacer mi siguiente pregunta. «Hemos luchado contra monstruos y sobrevivido. ¿Qué más pueden lanzarnos?» Isabel se burló antes de responder. «No tienes idea, Jacob. El infierno no es solo demonios, zombies o monstruos. El verdadero horror está aquí adentro». Señaló su cabeza antes de continuar. «La torre es como una entidad viva. Tiene el poder de adentrarse en tu alma, de sacar toda la oscuridad, todos los terrores primitivos enterrados profundamente en tu psique. Puede sonar como un cliché, pero todos tus peores miedos serán realidad una vez que entres. Esta es la magia oscura de la Torre de Hierro, el mal que debemos enfrentar para regresar a casa». Miré de nuevo la malvada estructura, inclinando mi cabeza para poder ver hasta la espantosa aguja en su cima. No deseaba mirar la torre, ya que la mera vista provocaba un terror nauseabundo en mí, pero aún así no podía apartar la mirada mientras permanecía congelado sobre los adoquines ardientes y manchados de sangre. «Déjame decirte algo, Jacob», continuó Isabel, aunque no me volví para mirarla mientras hablaba. «Sebastián y yo hemos recorrido este camino muchas veces. Esta no es la primera vez que hemos luchado por esta calle, pero siempre nos acobardamos en el último momento. Pero esta vez no. ¿Verdad, Sebastián?» «No, esta vez no», respondió solemnemente Sebastián. «Los dos hemos hecho un pacto», continuó Isabel. «No podemos quedarnos en Dis por más tiempo. No importa qué horrores enfrentemos, o que nuestras posibilidades de sobrevivir sean bajas. Vamos a entrar en la torre y a jugárnosla». Ella se detuvo, señalando al grupo de soldados que se encontraba detrás de nosotros. «No espero mucha voluntad de estos. La mayoría no tiene las agallas para hacerlo. Pero tú, Jacob, estoy dando un salto de fe aquí, pero creo que podrías tener el estómago para esta pelea. Sebastián y yo podríamos usar a un buen soldado como tú para cubrirnos las espaldas. Aún así, es tu elección, amigo. O te quedas aquí en Dis y pasas toda la eternidad luchando en la guerra de Minos, o vienes con nosotros y te arriesgas a ganar tu libertad. Entonces, ¿qué decides, Jacob?» Escuché la vulnerabilidad en su voz y me di cuenta de que estaba aterrada por lo que nos esperaba. Esto no auguraba nada bueno, y mis instintos me decían que huyera. Pero, ¿a dónde podría ir? Miré hacia la compañía de soldados muertos y la escena de sufrimiento, devastación y derramamiento de sangre en la calle. Mirando más allá, vi la ciudad devastada por la guerra, notando los gritos, los aullidos y los muchos incendios ardiendo en las ruinas de Dis. En el horizonte lejano, apenas podía distinguir el puerto de aguas oscuras, observando cómo otro demonio gigante emergía de debajo de la superficie, rugiendo mientras pisoteaba las aguas poco profundas y asaltaba la costa. En ese momento, llegué a una dura conclusión. No quería quedarme en este círculo del infierno. No podía quedarme aquí. La Torre de Hierro prometía torturas psicológicas que no podía imaginar, pero si había siquiera una mínima posibilidad de regresar a casa, tenía que tomarla. Volviéndome para enfrentar a mis compañeros, asentí firmemente y dije: «Lo haré, estoy con ustedes». El rostro cansado de Isabel se iluminó, e incluso Sebastián esbozó una media sonrisa. «Buen chico», respondió Isabel, antes de señalar hacia la puerta destruida. «Bueno, caballeros, no hay tiempo como el presente». Respirando hondo y dejando de lado mis miedos, di un paso adelante junto a mis compañeros. Nos acercamos lenta y cautelosamente a los restos humeantes de la puerta de hierro, pero los acontecimientos en la calle añadieron un ímpetu extra. Todos escuchamos el rugido atronador desde arriba,
mirando hacia arriba para ver a un depredador alfa emergiendo de las nubes, un monstruo helado que empequeñecía a las arpías que huían en tamaño y ferocidad. «Oh, Dios mío», exclamó Isabel aterrada, «es él». Observé por un momento con horror asombrado, viendo a un enorme dragón negro azabache descender rápidamente sobre nosotros, con sus ojos rojos ardiendo de puro odio mientras sus vastas alas aleteaban furiosamente. «¡Corre, maldita sea!», gritó Isabel. Me detuve solo un momento, observando cómo el dragón oscuro escupía una corriente de fuego azul, envolviendo a la compañía de soldados que estaban detrás de nosotros, su carne quemándose mientras sus gritos agonizantes llenaban el aire. Me volví y corrí con todas mis fuerzas, uniéndome a Sebastián e Isabel mientras corríamos a través de la puerta demolida, y el horrorífico rugido del dragón resonaba en nuestros oídos. Atravesando el patio, buscábamos desesperadamente una entrada a la torre. No había una puerta como tal, sino más bien un vórtice giratorio de negro y rojo en la base de la torre. El portal estaba lejos de ser acogedor, pero era nuestra única oportunidad de escapar del monstruo alado que nos perseguía. Así que los tres corrimos hacia él, Sebastián saltando primero mientras su cuerpo desaparecía en el vórtice. Isabel lo siguió un segundo después, dejándome solo en el campo de matanza. El enorme dragón estaba justo encima de mí ahora, su horrendo rugido ensordeciéndome mientras olía el hedor nauseabundo de carne quemada de su boca abierta. Luego vino el fuego, una corriente de napalm que encendió el suelo detrás de mí. Mi ropa se quemó y mi piel se chamuscó. La entrada del portal estaba a solo unos pies de distancia, pero no creía que lo lograría. Saqué cada última gota de fuerza de mi cuerpo exhausto, luchando contra el dolor y el miedo, mientras gritaba y saltaba. Alcancé el vórtice a solo unos segundos del fuego, siendo succionado a la nada mientras la oscuridad me consumía. Debí perder la conciencia por un tiempo, porque desperté en un lugar oscuro y malvado, empujado violentamente hacia el siguiente capítulo de mi odisea infernal. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishayo, nos vemos. Your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control. To the nightmare.